Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fuerte saludo de paz y bien a todos ustedes. Bendito y alabado sea el Señor por todo lo que hace por nosotros. Quiero compartirles un gozo muy lindo. Nuestra comunidad adquiere una dimensión a partir del lunes después de Pentecostés, una dimensión muy hermosa. Y nosotros hicimos una vigilia el día sábado en la noche y el domingo de Pentecostés pues fue precioso de igual manera y se reafirmó ese regalo tan lindo que dio nuestro Jesús, nuestro Padre Dios a través del Espíritu Santo, de que nuestra comunidad asciende a nivel espiritual, y así lo siento, y va a ser de verdad muy maravilloso porque se escogieron un grupo de preciosos consejeros para que la comunidad siga creciendo y manifestándose de una manera impresionante. Y se dio algo muy curioso: los consejeros por votación fue tan particular que se escogieron de Argentina, de Nueva York y de Suiza. Qué particular. 4 personas maravillosas que prácticamente dentro de la comunidad engloban todo lo que hacen un triángulo hermoso a nivel espiritual. Quería compartírselos porque el Señor hace grandes proezas con su mano, como dice la palabra. Entonces es hora de que tú y yo, como esos hijos amados de Papá Dios, nos levantemos y nos sigamos adormecidos. Dice la palabra que el Señor quiere que sus hijos, la naturaleza espera ansiosamente que nosotros como hijos de Dios nos manifestemos, y es el momento en que tú y yo nos levantemos. Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo que la palabra de hoy nos llegue a lo profundo de nuestro corazón y que nos quite tantos argumentos que tenemos para no seguir siendo parte de este mundo y sigamos realmente fortaleciéndonos en el reino al cual pertenecemos, que es el reino de los cielos. Amén. Vamos a empezar invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papá, yo te doy inmensas gracias porque a pesar de la infidelidad que podamos tener para contigo, tú eres fiel y nos hablas muy directo a nuestro corazón para que nosotros dejemos el pecado, dejemos la inmundicia de este mundo y podamos estar en el gozo eterno que es tu presencia viva. Estar en este mundo a pesar de tantas dificultades, tú lo más hermoso es que nos enseñas a cómo responder a lo que el mundo nos dice. Y qué precioso es saber que estando contigo realmente se vive esa paz verdadera y esa felicidad verdadera, y que sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Gracias, amado Jesús precioso, por tu sacrificio. Y gracias, papá, por darnos el regalo de nuestra Madre María, de nuestro Jesús y el Espíritu Santo. Gracias por ser nuestro Padre. Amén y amén. Moniquita, palabra de hoy. Bueno, seguimos en el Evangelio de Marcos, yo creo. De San Marcos, capítulo 10, versículo 35 al 42. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas el favor y vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Le dijeron: concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a la derecha y otro a tu izquierda. Jesús les contestó: ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber este trago amargo que voy a beber yo y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron: podemos. Jesús les dijo: ustedes beberán este trago amargo y recibirán el bautismo que yo voy a recibir, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que les será dado a aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan.
Pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derechos a gobernar con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser primero deberá ser el esclavo de los demás. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sino para servir y para dar su vida como precio por la libertad de muchos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor, ¿no? Siempre nosotros a veces como somos de necios en no saber cómo pedir. Y los discípulos no supieron qué era el trago que mi Señor iba a tomar. Y incluso Él les dice, lo que voy a tomar es fuerte. Y yo voy a hacer ese bautismo que voy a recibir, que es un bautismo donde Él se va a glorificar con todo su sufrimiento. No solamente la cruz no fue menos, eso no fue nada de lo que Él sufrió, sino que nosotros con estos humanos sentidos vamos a estar viendo todo lo que Él sufrió en la cruz y todo lo que lo rechazaron y lo torturaron, porque lo rechazaron en la carne. Pero el sacrificio más fuerte que Él experimentó fue en el huerto de los olivos. Qué particular, donde no fue básicamente el hombre directamente el que lo golpea, sino que Él voluntariamente acepta recibir el pecado tuyo y el pecado mío. Y allí fue donde Él padeció completamente. Y ese bautismo de Él es un bautismo fuerte que se lo permitió a estos dos hermanos, a Juan y a Santiago. Es tan particular como ellos piden algo que ellos no entienden. Y mi Señor, como es Dios de pacto, porque no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta, pues le dijo, listo, tú lo estás pidiendo, te lo doy. Aún así Él hizo la advertencia, pero no le creyeron. O sea, no dimensionaron, más que creerle, no dimensionaron lo que iba a pasar. Y Él dijo, pues, hecho. De todas formas, ustedes también van a recibir esta copa y van a recibir este bautismo. De todas formas, sabemos dentro de lo que hemos podido averiguar o se nos ha dado a entender de todo lo que los discípulos padecieron y sufrieron. Pero bien interesante porque a veces queremos los mejores lugares, ¿no? Queremos como siempre estar allí con ese anhelo de tratar de figurar. Y detrás de esto también está la mamá, ¿no? Como pasó de igual manera también con Abraham, ¿con quién? Con Jacob y con Israel, o con el nombre de Jacob y Esaú, que también la mamá metió la mano. Sí, metió la manito allí para afectar necesariamente esa situación que se daba con sus dos hermanos. Y aquí también su mamá tuvo que ver con esto, si leemos un poquito atrás, para tratar de siempre figurar. Y mi Jesús dice que esos lugares predilectos solamente los determina el Padre Dios. Pero el que se haga más, que sea menos. El que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Entonces, ten mucha prudencia con lo que pides. Cuidado con lo que pides, porque a veces no sabemos nosotros pedir. Santiago mismo lo dice, mira qué interesante. Sí, cuando estamos leyendo a Santiago, él dice, cuando ustedes piden, piden mal. ¡Ay, qué interesante!, ¿no? No es el mismo Santiago. No, ¿Ah? No es el mismo Claro, Santiago. Santiago Apóstol, No. El que escribe la carta. Entonces, fíjate que es el mismo Santiago. Qué interesante. Porque él se dio cuenta, carne propia, lo que él había pedido. Y mira, como describen también en Santiago, dice, lo que ustedes piden no se les da porque piden mal, porque piden de manera egoísta. Aunque él se le dio, ¿no? Básicamente lo que pidió. Pero lo que pidió inicialmente fue de manera egoísta. Sí, fue una manera egoísta. Sí, incluso mira, y por la forma de pedir de ellos hubo división entre sus hermanos. Sí, hubo un momento de contienda. Perdieron una caridad, que es uno de los pecados grandes que se comete a nivel de comunidad. La falta de la caridad porque fueron juzgados debido a la actitud que ellos asumieron de manera egoísta. Entonces, a veces, como nos hemos dado cuenta, incluso en la comunidad, queremos siempre como figurar más por encima de los demás y eso genera división. Y eso hasta en la casa se da. Cuando pedimos cosas inadecuadas para mí,
y olvidamos a nuestros hijos y olvidamos a nuestros esposos o esposas y olvidamos a nuestros seres queridos, hermanos, y eso hace que siempre haya una división y el mal se mete de por medio, porque queremos siempre ocupar los puestos de privilegio y no nos damos cuenta de nuestros hermanos. El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Y el Señor dijo, imítenme a mí, cuando Él le lavó los pies a sus discípulos. Entonces, seamos muy prudentes y que el Espíritu Santo nos oriente y nos guíe para saber pedir, realmente, saber pedir con sabiduría, porque el Señor da realmente lo que tú pides, pero en la medida que seas tú capaz de recibirlo, que seas tú, que tengas un corazón dispuesto, limpio para poder recibir. Y qué mejor que pedir que el Señor, bien, como yo sí les invito, que estamos haciendo una novena al Espíritu Santo linda, que allí la encuentran en YouTube. Es impresionante cómo el Señor nos indica y nos muestra qué es lo que debemos pedir. Sí, como Eva, si hubiera pedido realmente al Señor, a mi papá Dios, que le ayudara a sanar y a liberarse de ese pecado que había cometido, nuestro Padre Dios la hubiera liberado y la hubiera hecho nuevamente con esa santidad y con esa limpieza que ella tenía, con esa calidez que tenía ella, la hubiera hecho igual. Eso dice mi Señor. Entonces les invito a que hagan ese precioso, que está allí en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Hagan esa preciosa novena al Espíritu Santo. Más que novena, es un momento de crecimiento de 9 días. Entonces, ¿qué te parece eso, mi amor? Espectacular, porque me hacías acordar cuando trabajamos con los chicos. Bueno, hablando con ellos, la mayoría, me parecía muy curioso. Nuestros chicos son los chicos infractores a la ley, sí, que nosotros trabajamos 27 años en las cárceles. Bueno, y entonces yo les preguntaba, ¿alguna vez tú oraste por algún cambio en tu vida? Y entonces me decía, sí, profe, yo oraba para que el Señor me sacara de la vida que yo llevaba, pero yo no esperaba llegar aquí, yo no esperaba estar en este lado. Y entonces yo me reía, ¿no? Yo me reía porque les decía, ¿cómo así? Tú querías salir de las calles, tú querías dejar ese mundo, tú querías dejar la droga, tú querías dejar todo lo que estabas vivenciando. Le pides al Señor que te saque de la calle y ahora que te sacó de la calle, que es tu oportunidad de aislarse del consumo, del hurto, de todo ese mundo que llevabas, ahora te estás quejando de lo que pediste. Es que tú no, uno le pide al Señor cosas, pero uno no sabe cómo el Señor lo va a hacer. El Señor sí te quiere sacar de las calles y te sacó de las calles, tiene misericordia de ti por esa oración que tú tuviste. Que tengas que estar ahorita en esta institución, puede ser, pero fue la única forma de frenarte, porque en tu casa no te podían frenar. Tú en tu casa te escapabas hasta por el techo, por cualquier ranura que tú encontraras, tú te escapabas de tu casa a hacer lo mismo. Entonces el Señor tenía que ponerte un límite mucho más fuerte, ¿verdad? Entonces ellos como que, pues sí, profe, pero yo no quería decirle. Entonces, ¿realmente sí querías cambiar o no? Y resulta que a veces uno no se da cuenta, y lo que dice Rafa es una verdad, no se da cuenta de lo que uno pide. Uno lo dice en ese momento por la emocionalidad. Y entonces uno lo pide y pueden ser cosas buenas, ¿sí? Pueden ser cosas buenas, pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que a veces no somos ni tan conscientes de qué es lo que pedimos y cuando se empiezan a dar cosas uno se empieza como a quejar, como como que uno ya no quiere estar ahí, ¿no? Pero las cosas del Señor son respuesta y Él se van a dar. Yo me acuerdo que una de las cosas que yo hice cuando Rafa y yo todavía éramos amigobios, porque era una relación bastante desordenada. Bastante desordenada. En ese entonces estábamos yendo a hacer la novena al Divino Niño Jesús, ahí en el 20 de julio, aquí en Colombia. Y me pareció curioso porque Rafa una vez de esos se encontró con sus padres en el Minuto de Dios, que también es otro lugar donde está la renovación carismática fuertemente aquí en Colombia. Entonces se encontró por allá con su mamá, con su papá, hicieron no sé qué, una actividad que estaban haciendo y entonces estaban invitando para las personas que
que querían hacer algunos votos como sacerdotes, salir como sacerdotes, no sé. No sé cómo se llamaría eso, yo no estuve allí. Y entonces, cuando me encuentro nuevamente con Rafael, Rafael me viene y me dice, no, Moni, es que estábamos con mamá y mi papá y estábamos allí en una cuestión y tal. Y la verdad fue que yo quise como postularme para querer hacer un proceso para acercarme a ser sacerdote. Uy, y a mí me impactó porque pues se supone estábamos muy bien, se supone estábamos creciendo, etcétera. Estábamos yendo al Divino Niño precisamente, o sea, muchas cosas estábamos haciendo y yo decía, pero ¿y este hombre qué le pasó? O sea, nuevamente yo me preguntaba, ¿y yo qué? ¿Dónde estoy yo? Entonces fue bien particular porque en ese momento que él me cuenta eso y vamos pues ese domingo allá a este lugar, eh, yo le pedí al Señor algo que después con los años vine a recordar, porque yo me olvidé de eso que había pedido. Con los años vine a recordar algo que pedí. Yo le decía, Señor, yo no quiero, o sea, yo no quiero que Rafa se aleje de tu fe. Yo no quiero que Rafa no quiera servirte. Si tú me lo das como esposo, yo no voy a ser un estorbo para él, sino que yo le voy a ayudar. Más bien, algo así fue lo que le dije en todo caso. Pero yo lo hacía por el dolor que estaba sintiendo, yo lo hacía como por esa situación que estábamos vivenciando, como por esa sensación como de traición o de abandono, no sé qué sería, pero yo lo dije en ese momento por esa emocionalidad sin pensar todas las cosas que se iban a vivir. Y, y fue particular porque fue curioso porque el Señor, esa oración sí la supe hacer bien. Esa oración sí la supe hacer bien, aunque no estaba tan conocedora de Dios, porque después de eso, uy, no, eso fue para atrás. La supe hacer bien porque le estaba diciendo que era para el servicio de Él, no era para nosotros. Era para el servicio de Él, entonces no solamente era que Rafael le sirviera a Él, sino además yo me estaba comprometiendo para servirle a Él. Entonces yo digo, el Señor dijo, chévere, porque aquí no viene uno, sino que son dos, no hay ningún problema. Yo me lo traigo, yo voy a hacer las cosas, ojo con esto. Él hizo todas las cosas, aún hubo muchísimos momentos en que nosotros pensamos terminar. Y el último momento, la verdad, el último momento donde ya las cosas no iban para más, ya se estaban totalmente destruyendo sin habernos casado, quedé yo en embarazo. O sea, son las cosas de Dios y fue la forma como el Señor termina haciéndonos casar. Y cuando, o sea, el Señor ha sido tremendo eh, porque dentro de todo y los momentos en que yo, no más, o sea, estábamos ya casados por lo civil, no nos habíamos casado por la iglesia, imaginen por ahí. Y no, las cuestiones estaban terribles, estaban cada vez peores. Y entonces, y terminamos casándonos por la iglesia. O sea, el plan de Dios se cumple. O sea, si yo le pido algo a Dios, yo tengo que ser consciente. Pero si le pido algo para el servicio de Dios, y no importará lo que vayas a sufrir, no importará, porque ese plan se cumplirá. Si tú lo hiciste por tu interés o solamente por ti, bueno, las cosas ahí es donde el Señor a veces deja, bueno, si es por ti y todo, no es por mi beneficio y de la humanidad y de mis hijos y de mi casa. Bueno, ya tú decides, ¿no? Pero cuando yo le pido algo para Él, para su gloria y para su reino, se va a dar, se va a dar. Por eso es que cuando yo pedía tanto para que Él se cambiara, para mí no se daba. Pero el día que ya le dije, Señor, es que cambie para ti, para que Él sea tu siervo, para que Él te sirva a ti, para que Él tenga el temor de Dios en su corazón, para que realmente Él sea un hombre conforme a tu corazón, Señor, en ese momento el Señor hace la obra. Hubo mucho que cambiar, hubo mucho que vivir,
Tuvimos muchas cosas que transformar, sí, muchísimas cosas, porque para poder ser siervos tenemos que transformar nuestra vida. Tenemos que morir a lo que éramos antes. Tenemos que morir a nuestros gustos, nuestros intereses. Tenemos que morir a nosotros. Para poder servir hay que hacer eso. No pretendas servir con todo lo que tú tienes del mundo, porque al Señor eso es esa inmundicia que traemos del mundo no le gusta, no le agrada. A veces uno, uno no se llega a imaginar la vida cuando uno sirve con el Señor. La verdad uno no lo piensa así, uno piensa otra cosa muy diferente. Nosotros miramos nuestra vida anterior y la vida de ahora y la verdad hubo muchas cosas que se tuvieron que dejar de lado, hubo muchas cosas que se tuvieron que cambiar, pero muy factiblemente no somos nada de lo que éramos antes, nada. El Señor nos tuvo que sacar del hueco del mundo para podernos llevar a otro nivel. Y el Señor aquí estaba con sus discípulos y ellos estaban pidiendo que les dejara su lugar a un lado y al otro. Y entonces ese lugar solamente se lo iba a dar el Padre, el que lo había enviado, el que fue, el que tenía que evaluar si todo lo que él hizo en esta tierra era lo correcto. Y si era así, entonces lo iba a poner en un lugar de gloria. A nosotros no nos va a evaluar ahora que nuestro Señor obtuvo ese lugar de gloria. Él es el que va a venir a juzgarnos. ¿Por qué? Porque Él vivenció esta tierra. Él vivenció todo lo que estaba sucediendo. Él vivenció la batalla que se tiene con las emociones, con los pensamientos, con nuestros actos. Él lo vivenció. Entonces Él ahora sí tiene el derecho de juzgar. ¿Por qué? Porque Él ya venció eso. O sea, Él fue triunfador. Por eso nos va a juzgar a todos. O sea, Él ya tiene la medida para juzgarnos a nosotros. O sea, nosotros tenemos que el estándar de nosotros para poder pasar en esta tierra y poder llegar a la gloria, el estándar es Jesús. Es Jesús de Nazaret, nuestro Jesucristo. Él es el que debe ser, o sea, según lo que nosotros logremos imitarlo a Él, será el estándar para estar al lado de Él. Entonces, nos queda camino por recorrer, sí, bastante camino por recorrer, pero nosotros tenemos que estar muy pendientes de eso. Por eso el Señor le dice muy claramente, o sea, si tú vienes a alcanzar la gloria, tienes que bajar tu cabeza, tienes que ser humilde, porque Él vino a esta tierra y fue manso y humilde. Él bajó cabeza, a Él lo humillamos, a Él los tratamos mal, a Él, mejor dicho, hicimos lo peor de lo peor con los seres, como seres humanos, lo hicimos con Él. Lo hicimos con Él por causa de nuestro pecado. Pero una cosa es cierta, nosotros creíamos que lo íbamos a destruir. Que el mal creía que se iba a destruir porque se muriera, así como nosotros a veces creemos que cuando que el mal nos destruye, destruyendo nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros estamos en la presencia del Señor no nos destruye porque seremos espíritu. Por eso al Señor no se le destruyó. Al Señor se golpeó su cuerpo, la parte material, la parte física, se le destruyó. Pero su espíritu no. Su espíritu estaba intacto. Su espíritu no se movió en nada. Él pasó esa pasión con fortaleza, con autoridad, con entereza, y yo creo que eso era lo que más le daba ira al enemigo y por eso le daba tan duro a través de nosotros, porque no lograba quebrantar su autoridad, porque a pesar de esa pasión, él tenía autoridad, él tenía su entereza, él tenía su espíritu, él no perdía su fortaleza, su triunfo, él no lo perdía. Y eso hacía que más y más fueran golpes, más y más se insultara, más y más se lastimara. Por eso el mal se ensañó con él. Pero eso no lo dañó a él, porque él era alguien espectacular, porque él sí sabía quién era. Y lo que nosotros necesitamos saber es quiénes somos. Tenemos que aprender a saber quiénes somos para que aprendamos a vencer al enemigo. Si yo no sé quién soy, no sabré vencer al enemigo y el enemigo vendrá y me dará
unas muy fuertes golpizas, muy fuertes. Pero si yo sé quién soy, yo me paro en la autoridad que me da nuestro Padre Eterno y el mal no tendrá parte ni conmigo ni con los míos, porque hay alguien que está batallando en esta casa. Entonces, el Señor nos está invitando a que nosotros realmente nos demos cuenta de qué estamos pidiendo. Pidamos para el bien del reino de Dios. Y eso que tú pides para el reino de Dios sí se dará. Yo no sabía si Rafael se iba a quedar conmigo o no, simplemente lo pedí. Después de eso vinieron las peleas más fuertes, vinieron las batallas más fuertes, vinieron los momentos más difíciles, pero resulta que el Señor dijo, ella está pidiendo esto, pues así se dará, y así está. Bendito sea el Señor, y la vida nuestra cambió. Entonces, fíjate que hay pasajes hermosos donde el Señor muestra que no lo que la gente pide automáticamente le da, sino Él da mucho más de lo que se está pidiendo. ¿Sí? Fíjate, por ejemplo, los amigos que llevan al paralítico de tu momento tan especial, ¿no? Sí. Todos quieren, sus amigos, el paralítico quiere que sea sanado. Y el Señor da más. Dice, tus pecados te son perdonados. Imagínense, Él quería que lo sanaran, pero solamente dijo, de todas formas, ya que tú quieres, levántate, toma tu camilla y vete. Pero tus pecados más importantes te son perdonados. Qué pena, es que él estaba hablando así, me vino a mí como un chiste. Y digo, ¿cómo estarían esos amigos para que quisiera que él se levantara, claro, con tal de no seguirlo cargando? Y camino. Yo creo que quedaron como condoritos todos aburridos. Solamente sus pecados son perdonados y ya. Sí. Me imagino. Pero no, después de lo que hicieron, romper una casa y meterlo, todo lo que hicieron, imagínate. Bendito sea el Señor, de verdad. A veces no sabemos lo que pedimos, porque solamente siempre estamos pendientes de nuestra mirada humana y no de nuestra mirada espiritual, que es lo más importante. Sí, y hay otros pasajes más lindos. El Señor sana, por ejemplo, al de la Siloé, ¿no es cierto? Al de la pila de Siloé, y lo sana porque Él tuvo compasión. El paralítico no se acercó a Jesús, sino Él se acercó a... O sea, ¿quieres que te sane? Mira tan lindo, ¿no? ¿Sí? Y en otros momentos hace otras cosas diferentes a lo que le están pidiendo, porque Él lo que busca siempre es la conversión de nuestra alma y la salvación de nuestra alma, que es lo más importante. Entonces, bendito sea el Señor por lo que nos enseña hoy, por lo que nos da hoy el Señor, y que la presencia del Espíritu Santo se manifieste en plenitud, con esa fuerza y con esa gracia hermosa de Él, para que nosotros como hijos de Dios nos manifestemos, porque la naturaleza está esperando que tú y yo nos levantemos. Entonces, deja que el Señor haga su obra, y lo más importante es saber pedir. Yo pienso que es la conversión de nuestra alma y el morir a nuestra naturaleza carnal, y que nosotros empecemos a vivir ese gozo de nuestro Señor, y que Él haga lo que quiera con nosotros, que Él disponga de su voluntad, que es buena, preciosa, hermosa, santa, a nuestra voluntad que es pecaminosa, y que buena nuestra voluntad pecaminosa para que la voluntad de Él resplandezca en nuestro corazón. Entonces acuérdate, de todas formas te voy a dejar aquí el enlace para que tú puedas empezar ese momento tan lindo de ese encuentro con el Espíritu Santo. Usted no se lo imagina lo hermoso que yo, que lo estoy construyendo nomás, porque tengo que leer, tengo que hacer audios. No, es hermoso realmente. Créeme que sí, ahí nos da unas estrategias del Señor de cómo contestar cuando nos rechazan, de cómo contestar cuando nos rechazan, qué hacer para no tener el pecado que tuvo Eva, cómo hacer para nosotros cambiar nuestra actitud. Se lo recomiendo, de verdad que vale la pena. Es un momento de mucho encuentro, y si lo hacen a conciencia, van a recibir esa plenitud del Espíritu Santo en su corazón, para que experimenten la gracia de Él en plenitud. Obvio que mi madre de igual manera nos va a acompañar en ese instante tan lindo. Dios me lo bendiga. Dios los bendiga, que tengan un excelente día.